impresoras 3D, grabadoras láser, fresadoras CNC, tornos eléctricos, cortadoras de plasma, cortadoras de agua de presión, amoladores y enrutadores. Todas estas máquinas tienen algo en común. Todas son máquinas de control numérico computarizado, o CNC. ¿Pero qué es realmente una máquina CNC? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estos dispositivos? ¿Cómo evolucionaron y por qué son la mejor solución en tantos escenarios de fabricación? CNC significa control numérico computarizado. Entonces, tal como el nombre lo indica, tenemos tres elementos. Necesitamos controlar una máquina usando números y una computadora. Lo básico va así. Tenemos una máquina, cualquier tipo de máquina, una como este taladro de aquí, que podría subir y bajar. Si lo hago usando mi mano, esto no es un control CNC. Pero ¿qué pasa si en lugar de mi mano ponemos un motor y el movimiento de este motor podría estar controlado por un Arduino, por ejemplo? Bueno, en este caso ahora tenemos una máquina CC, o máquina controlada por una computadora, porque el Arduino o la computadora está controlando el movimiento. Pero ahora añadimos una conexión USB a mi Arduino y enviamos valores numéricos con la altura del taladro y el Arduino moverá los motores de tal manera que seguirá los valores de altura que le envío. Ahora también tenemos un control numérico, así que ya tendríamos una máquina CNC de un solo eje porque solo podría subir y bajar. Cualquier máquina controlada por una computadora con coordenadas numéricas es una máquina CNC. Estas podrían tener diferentes cantidades de ejes, pero lo más básico son máquinas de 2, 3 y 5 ejes. Dos tipos principales de CNC son las máquinas aditivas o subtractivas. Por ejemplo, con impresoras 3D que son aditivas, empezamos sin nada y seguimos añadiendo material hasta que el objeto está terminado. Pero con una fresadora CNC, que por ejemplo es subtractiva, empezamos con un bloque completo y seguimos quitando material hasta que el objeto está terminado. Estas podrían tener todo tipo de herramientas y funcionar con una gran variedad de materiales, desde madera, plástico y diferentes tipos de metales. Usamos máquinas CNC porque podrían ser muy precisas en comparación con un control manual. A mano nunca podrías mover exactamente el eje 0. algo milímetros o menos. Pero utilizando motores paso a paso, por ejemplo, sabríamos con certeza que cada paso moverá el eje una cierta cantidad de milímetros. Y si usamos engranajes o poleas, podríamos aumentar mucho más la resolución, hasta milésimas de pulgada o los llamados TOW, y en algunos podría tener una resolución de 0.001 milímetros, que es muy preciso. Y como dijimos antes, tenemos máquinas de 1, 2, 3 o 5 ejes. Para el movimiento de un eje podríamos tener solo una prensa de perforación automatizada. Para 2 ejes son máquinas que se mueven en direcciones X e Y y podrían ser por ejemplo una cortadora láser. Esta es una máquina de 2 ejes porque el láser está fijo en su lugar. Solo podemos controlar la potencia del láser, pero no la altura. Pero también podríamos tener un cortador de plasma que usa aire a presión y plasma de alto voltaje para cortar metales. Esta es una herramienta muy útil especialmente para cortar metales muy gruesos y para un coste muy bajo. Otra herramienta que podrías tener es una cortadora con agua. Esta máquina también se podría mover en 2 o 3 ejes y utiliza agua a muy alta presión para cortar cualquier tipo de material. Incluso vi un clip donde cortaban una bola entera con el chorro de agua. A veces este jet tiene una mezcla de agua y arena para aumentar la fricción y cortar mejor. Es una máquina CNC muy potente. Muy bien, luego para la CNC de 3 ejes empezamos con las fresadoras. Esto funciona igual que las de 2 ejes, pero en este caso también podemos levantar o bajar la herramienta, así que en lugar de solo cortar partes 2D, podríamos crear formas 3D. Podemos fresar PCBs, bloques de aluminio y crear formas únicas, o fresar madera y plástico. Usando estas máquinas podemos crear componentes que son muy difíciles de hacer a mano y que también requieren precisión. Para CNC de 3 ejes también tenemos las impresoras 3D que ya como sabrás, hoy en día tenemos muchos modelos. Desde pequeñas impresoras de uso personal hasta industriales capaces de imprimir piezas de gran tamaño. Incluso la NASA está estudiando impresoras 3D para edificios enteros o para fabricar muebles con materiales reciclados. La impresión 3D cambiará mucho el proceso de la fabricación. Tenemos 3 tipos principales de impresión 3D. Uno es el FDM o deposición fundida, que es la impresión 3D típica que ves en todos mis proyectos. Esta derrite el filamento de plástico y deposita el material capa por capa hasta tener todo el objeto. Luego tenemos las impresoras SLA o DLP, que son bastante iguales. Ambos tipos utilizan la luz para solidificar una resina líquida.
creando la máscara para cada capa y solidificando cada parte. Así podremos crear el objeto final. Un tipo de impresión 3D más nuevo y costoso es la fusión selectiva por el láser o SLM, donde utilizamos láseres de alta potencia para derretir el material en polvo, que podría ser plástico o incluso metal. Últimamente he visto más y más publicaciones relacionadas con impresión de metal en 3D, que es otro paso adelante para el futuro. Finalmente, para la máquina de 5 ejes, es básicamente una de 3 ejes que se mueve en X, Y y Z, pero también podría girar 2 de estos ejes. Con estas podríamos conseguir formas aún más complicadas, donde tenemos que fresar el interior del objeto o desde abajo y finalmente tenemos los datos numéricos. Las máquinas CNC generalmente están controladas con un tipo de dato llamado código G. Estas son básicamente las instrucciones numéricas con las coordenadas de cada eje. Aquí tenemos un ejemplo de una línea de un código G. Como puedes ver, obtenemos la información para movernos en la posición 30 mm en el eje X, 25 en la Y y 1 mm en la dirección Z. Un código G más complicado ya podría tener comandos prefijados para orientar la máquina, configurar el feed rate o el material impreso, crear elipses, etc.